Aquellos que tenemos 40 años o un poquito más, tuvimos la dicha de crecer mirando el programa El Chavo del Ocho, Chespirito, el Chapulín Colorado y demás. Yo recuerdo, hay un capítulo en el que un día el Chavo del Ocho está solo y se encuentra un fajo de billetes de $100. Y eran muchos billetes de $100 que él encuentra. De pronto los toma, comienza a mirar los billetes y se comienza a molestar. Y está haciendo eso lo que él siempre hacía. Molesto, indignado, llega a la vecindad don Ramón y le pregunta: ¿por qué estás molesto? Y le dice: me encontré figuritas, estampitas. Yo no sé si ustedes, los álbums tenían estas figuritas, estos stickers, ¿verdad? Y le dice: me encontré estas figuritas, pero estoy molesto porque todas son iguales, decía él. El chavo, indignado, y don Ramón lo mira y le dice: pero tú puedes cambiar esa. Y él hace una mirada y mira el fajo de billetes que tiene el Chavo del Ocho en sus manos. Y al hombre casi le da un infarto al corazón. Le dice: yo te los compro, le dijo. Yo te doy lo que tú quieras, yo te doy y dame todos esos fajos. Le dice el chavo: hay 100 de estos. Y a don Ramón casi le da un infarto al corazón, porque ahí estaba todo para pagar la renta. ¿Se acuerda? 14 meses de renta que siempre debía el señor Barriga. Me parece llamativo que eso es lo que le pasó al chavo, que teniendo algo tan valioso en su posesión, por ignorar lo que tenía, no lo podía disfrutar, o por ignorar el valor de lo que poseía, no podía deleitarse y no podía apreciarlo. Digo, es chistoso porque a muchos cristianos me temo que les sucede lo mismo, porque tenemos algo valioso en la salvación provista por Cristo Jesús, pero nosotros no la disfrutamos como debería de ser. Por no entender la obra de Cristo, no apreciamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés, decía: las ideas superficiales con respecto a la obra de Cristo conducen a vidas cristianas superficiales. Y en estos versículos que nosotros vamos a estudiar, en este segmento desde los versículos 11 hasta el 17, dentro de nuestro estudio de En Cristo estamos completos, en estos versículos 13, 14 y 15, nosotros vamos a ver Pablo con una precisión describir la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que los creyentes de Colosas y por extensión todos los creyentes de todos los tiempos podamos discernir, entender, para apreciar lo que tomó lugar en la cruz del Calvario. Yo hago eco a las palabras de Martin Lloyd-Jones, de las que acabo de citar. Una idea superficial con respecto a la obra de Cristo va a conducir a vidas cristianas superficiales. Y lo que encontramos en estos 3 versículos, desde el 13, el 14 y el 15, es una exposición y una descripción de lo que pasó en la cruz del Calvario. Para beneficio de las personas que nos visitan por primera vez, Pablo está enseñando en estos versículos que para la salvación y para el crecimiento espiritual, nosotros no necesitamos guardar los rituales de la religión judía. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo es defender la integridad del evangelio contra el ceremonialismo
judío. En otras palabras, él está refutando esta enseñanza desde los versículos 11 hasta el 17, de que para la salvación había que practicar ciertos rituales de la religión judía. Él está diciendo, no, ustedes no necesitan practicar eso, porque en Cristo Jesús, capítulo 2, versículo 10, vosotros estáis completos. Lo que de alguna manera he dividido en subtítulos, lo que yo quiero compartir hoy día de estos 3 versículos, es lo primero. El primer subtítulo que voy a compartir es que la salvación es vida y es perdón. Eso es lo primero que voy a compartir en el versículo 13. En el versículo 14 yo voy a compartir el otro subtítulo, es que Cristo Jesús en la cruz del Calvario le quitó el poder legal al pecado. Y lo tercero que voy a compartir es que Cristo Jesús en la cruz del Calvario le quitó el poder espiritual al pecado. 3 subtítulos. La salvación es vida y perdón, número 1. Número 2, Cristo le quitó el poder legal al pecado. Y número 3, Cristo le quitó el poder espiritual al pecado. Leamos el versículo 14 de nuestro texto, que dice, más bien, versículo 13 de nuestro texto. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fíjese que él está diciendo algo que ha dicho en otros textos, que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. En otras palabras, los hombres desde que nacemos en ese estado de muerte espiritual, estamos muertos en nuestros pecados. Él le dice a los colosenses, ustedes estaban muertos en pecados, y después dice, en la incircuncisión de vuestra carne. En otras palabras, ustedes no solamente estaban muertos en delitos y pecados, ustedes eran paganos incircuncisos que no pertenecían al pueblo de Dios. De alguna manera, lo que él quiere decir con esto es que ustedes estaban doblemente muertos. Muertos por los pecados que cometen y muertos por la condición pecaminosa en la que ustedes se encontraban. Pero sigue avanzando y dice, os dio vida juntamente con él. Está hablando de este aspecto de la salvación que es darnos vida. Nos volvió a la vida Dios. ¿Y cuándo fue esto? Cuando nos convertimos. En realidad nosotros nos convertimos porque Dios nos devolvió a la vida, o Dios nos hizo nacer de nuevo. Y sigue diciendo, número 1, dice, os dio vida juntamente con él, y después dice, perdonándoos todos los pecados. Cuando Pablo utiliza la palabra perdonar, utiliza otra palabra distinta a esta. Esta en particular quiere decir, o se usaba cuando se perdonaba una deuda. Y preste atención a lo que dice, perdonándoos todos los pecados. No dice perdonándoos unos pecados, ni tampoco dice perdonándonos la mayoría de nuestros pecados, ni tampoco dice perdonándonos el 80% de nuestros pecados, ni el 95% de nuestros pecados. Pablo está diciendo perdonándoos todos los pecados. En resumen, este versículo 13 lo que quiere decir es que en la salvación obrada por Cristo se nos dio vida y se nos perdonó todo pecado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que Cristo lo que hace es romper o quebrantar el poder legal que había contra nosotros por el pecado, y Él quebranta el poder espiritual que nos tenía muertos. Y eso es lo que Él va a abundar en los versículos 14 y 15, o lo que Él va a hacer en los versículos 14 y 15, porque Él ha dicho, les dieron vida y les perdonaron los pecados. Y Él va a explicar en el versículo 14 y 15 cómo es que se llega allí. ¿Por qué es que se nos puede dar vida, número 1, y por qué es que se nos perdona todos los pecados? Y eso me lleva a mi segundo subtítulo, a mi segundo punto, que es Cristo le quita el poder legal al pecado. Leamos juntos el versículo 14 del capítulo 2 del libro de Colosenses. Dice, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La versión English Standard Version dice, cancelando el récord de deuda. En lugar de acta de decretos, lo traducen cancelando el récord de deuda. La traducción NET, New English Translation, dice destruyendo el certificado de deuda. La Biblia de las Américas traduce anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, lo traduce de esta manera: cancelando el documento de deuda que está en nuestra contra con sus demandas legales. Las diferentes formas de traducir es para abundar en la idea de que lo que Cristo hace es anular, cancelar, destruir, pero la palabra original quiere decir borrar. Cristo anula, Cristo cancela, Cristo destruye, Cristo borra el acta de los decretos que había contra nosotros. Obviamente la pregunta va a ser, ¿y qué es el acta de los decretos que había contra nosotros? ¿O qué es este récord de deuda? ¿Qué es este documento de deuda? ¿Qué es este certificado de deuda? Y para explicarlo o para entenderlo, debo explicar primero esto. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel, en su naturaleza estaba compuesta por tres aspectos. Había un aspecto civil que tenía que ver con leyes o demandas en cuanto a cómo Israel se debía conducir como una nación. Eran cuestiones civiles, de conducta en la sociedad. Pero había otros dos aspectos más que componían la ley como tal, y estaba la naturaleza ceremonial de la ley. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir los rituales y las ordenanzas que Dios le dio a Israel para que Israel se acercara a Dios en adoración. Esto tenía que ver las ceremonias con las cuestiones de los sacrificios, los sacerdotes, el templo, las comidas que no podían comer para que no se ensuciaran o contaminaran, los días que debían guardar y demás. Había un aspecto civil de la ley, pero también había otro aspecto ceremonial de la ley, pero había otro aspecto de la ley que era el aspecto moral o el aspecto ético, queriendo decir el tipo de leyes que decía no mates, no mientas, no adulteres, no robes. Hay estos tres aspectos en la naturaleza de la ley: civil, ceremonial y el aspecto moral. Ahora, ¿cómo se cumplía la ley? La ley se cumplía de dos maneras: de una manera positiva y de una manera negativa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la ley, como cualquier otra ley, se cumple o cuando obedecemos a la ley o cuando recibimos el castigo por no obedecer a la ley. ¿Entiende la diferencia? Un aspecto en el cual usted cumple la ley o la ley se cumple es cuando usted obedece las demandas de la ley. Pero otra manera muy cierta de cómo se cumple la ley, las demandas de la ley, es cuando usted recibe el castigo o la penalidad por no haber cumplido la ley. Entonces, ¿qué significa o qué es el acta de los decretos que había contra nosotros? ¿Qué significa el documento legal, el certificado de deuda? Bueno, eso, lo que Pablo está diciendo, que eso hace referencia a la ley con sus demandas justas y con sus sentencias. Lo que eso quiere decir es las demandas justas de la ley y la sentencia de la ley que pesaba contra nosotros como si fuese una deuda. Una deuda que nosotros debíamos pagar, pero irónicamente nosotros no podíamos pagar. Fíjese que el texto dice, en el mismo versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y vuelve y enfatiza y dice que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria la ley de Dios? ¿Por qué nos era contraria este documento de deuda? Debo decir dos cosas. ¿Por qué es que la ley es como un enemigo de alguna manera? Porque la ley me demostraba que éramos incapaces
impotentes de poder cumplir todas las demandas que me exige. Pero en el otro sentido, la ley era contraria, porque la ley me decía: cometiste un pecado, necesitas pagar un castigo. Cometiste otro pecado, necesitas ser castigado por eso. En otras palabras, había una penalidad en nuestra contra. Había una deuda gigante que nosotros teníamos que pagar. Una deuda que testificaba contra nosotros. Es por eso que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, una de las últimas palabras que Él pronuncia es: "It is finished", o consumado es. La palabra que se traduce ahí es tetelestai. Era una palabra que se usaba en el mundo de los negocios para decir: una deuda ha sido pagada, o un pagaré ha sido hecho. Una deuda ha sido pagada en su totalidad. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, es lo que Él dice: la deuda se ha pagado. Por eso es que en el texto nos está diciendo Pablo, anulando el acta o el certificado de deuda, el documento de deuda que había contra nosotros, ¿cómo Él anula eso? Removiéndola y clavándola en la cruz. Amén. Era una deuda gigante, mis hermanos. Ninguno de nosotros podía pagar. La deuda que nosotros teníamos con la justicia divina era imposible de pagar. No había manera. Y la salvación involucra que esa deuda fue pagada y fue clavada en la cruz del Calvario. En su libro, Sendas Antiguas, el obispo inglés J.C. Ryle, de finales de los 1800, él escribe y él dice: haz una suma de tus pecados. Toma papel, toma lápiz y haz una suma de tus pecados. Y él comienza este ejercicio en este libro y dice: digamos que de las 24 horas que tiene el día, 15 horas usted permanece despierto. Y para ser prudentes, digamos que en cada hora de esas 15 horas usted comete 2 pecados. Estamos siendo mezquinos de alguna manera. Entonces, si multiplicamos esos 2 pecados por 15 horas que tiene un día, podemos llegar a la conclusión, decía él, que al día pecamos 30 veces. Si multiplicamos 30 pecados por 7 días que tiene la semana, llegamos a 210 pecados semanales. Si multiplicamos por 4 semanas que tiene el mes, nos da la suma de 840 pecados al mes. Si usted multiplica 840 pecados al mes por los 12 meses que tiene un año, da la suma de 10.080 pecados anuales. Si solamente usted pecó 10 años, usted pecó más de 100.000 veces. La deuda que usted tenía, si usted es creyente, era gigante, imposible de pagar. Y si usted tiene la dicha de vivir 100 años, probablemente usted rebasó el 1.000.000 de pecados. En resumen, ¿qué cosa es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 14? Es que Cristo con su muerte paga, cancela, anula, destruye la sentencia que había contra nosotros. En otras palabras, en la cruz, Cristo le quitó el poder legal al pecado. En la cruz, Cristo le quitó el poder legal al pecado. Número 3, Cristo le quita el poder espiritual al pecado. ¿Cómo así? Leamos el versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo primero que
nos preguntaríamos o debemos responder es ¿qué significa cuando Pablo dice principados y potestades? Cuando Pablo usa la expresión principados y potestades, siempre es en alusión, o en la mayoría de los casos, a los poderes angelicales, a las fuerzas espirituales, a los poderes espirituales, si usted quisiera llamarlo así. El texto conocido en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, dice él, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Lo que Pablo está diciendo es acerca de estos principados y potestades que son despojados. Él despoja a estos principados, a estos poderes, a estas autoridades angelicales, celestiales, a estas fuerzas de maldad. Ahora, escuche cómo lo traduce la versión ESV, que Cristo desarmó, ellos utilizan la palabra desarmar a los poderes y autoridades y los puso como una vergüenza pública, triunfando sobre ellos en la cruz. Para explicar esto, debo darle un poquito de contexto para que usted entienda el lenguaje del apóstol Pablo. ¿Qué significa esto de desarmó a los potestades, a los principados? ¿Qué significa esto que despojó, desarmó y triunfó sobre ellos? Había una práctica antigua en la que después de la guerra, el ejército ganador tomaba al general del ejército vencido, al general enemigo. ¿Y qué hacía? Amarraban a este general, a estas autoridades del ejército que había sido derrotado y los amarraban junto a una carroza que era llevada por caballos. ¿Qué pasaba? Cuando ya lo amarraban, llevaban a este general o a esta autoridad de este pueblo vencido, de este ejército vencido, y lo paseaban en la ciudad del pueblo que había ganado. Y lo hacían para avergonzar a estos generales, a estas autoridades, y lo hacían para demostrarle al pueblo de que su enemigo había sido derrotado. Es en ese contexto que Pablo usa este lenguaje. Escuche esto. Juan decía esto: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otro texto que conocemos mucho y que usamos mucho es la historia del hombre fuerte que está en su palacio. Jesús está haciendo un milagro y los fariseos y la gente dice: tú estás echando fuera los demonios por el príncipe de los demonios. En otras palabras, estás echando los poderes demoníacos a través de un poder demoníaco. Jesús le dice: ¿cómo una casa va a permanecer si está dividida contra sí mismo? Jesús les explica y les dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, y en este caso el hombre fuerte armado es Satanás, es el diablo, está en paz todo lo que tiene. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y ese otro más fuerte que él es Jesucristo, viene, lo vence y lo ata. Y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En un sentido, lo que Jesús está diciendo es: yo venzo a Satanás, yo venzo a ese hombre fuerte. Ahora, ¿dónde lo venció Jesucristo? ¿En qué lugar Jesús venció a los poderes del infierno? ¿En qué lugar Jesús venció a Satanás? ¿En qué lugar Jesús venció el mal? Pablo lo está diciendo, fue en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Satanás fue derrotado. El escritor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús también tenía carne y sangre para destruir, o sea, vino como un hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Escuche esto, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que Jesús venció al diablo, pero lo que está diciendo aquí es que el diablo tenía el poder de la muerte.
Y la manera como Jesús vence al que tiene el poder de la muerte es a través de su muerte. ¿Se entiende? Es como esas arañas que tienen veneno, pero tienen un solo veneno. Y en el momento que mueren o pican, en ese momento perdieron todo el poder que tenían para hacer daño. En ocasiones, esos mismos animales se matan. Se matan porque han sido despojados de lo único que les daba poder para hacer daño. Bueno, en la cruz del Calvario, Jesús le quitó el poder a Satanás para hacer daño y para matar. Hay una victoria en la cruz del Calvario. Cristo venció a los poderes del mal. Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Cristo venció a los demonios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Despojando a los principados y a las potestades. Dice, y triunfando sobre ellos en la cruz, Cristo venció a todas las fuerzas del mal, mientras agonizaba y mientras moría, mientras desangraba en la cruz del Calvario. ¿Cuál debe ser nuestra conclusión? La conclusión para un creyente es que nosotros no debemos temer a los demonios. ¿Sabe por qué? Porque el poder de los demonios fue destruido en la cruz del Calvario. Ninguna fuerza del mal nos puede hacer daño. En palabras del apóstol Juan en su epístola, si usted ha nacido de nuevo, el maligno no le toca. No tenemos creyentes que estar obsesionados con los demonios. Tampoco debemos pensar que estamos poseídos por los demonios. Usted tampoco tiene que preguntarle al demonio cuál es su nombre. Y tampoco tiene que usted conversar con los demonios. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús le quitó el poder espiritual al pecado. En la cruz del Calvario, cuando Él clava ese certificado de deudas, ese documento que atestiguaba contra nosotros, pero en la cruz del Calvario también Cristo venció a aquellos poderes de maldad que utilizaban esos criterios para acusarnos delante de Dios. Amén. La salvación es vida y perdón. Número 2, en la cruz del Calvario, Cristo le quita el poder legal al pecado. Y en la cruz del Calvario, Cristo le ha quitado el poder espiritual al pecado. ¿Cómo encaja esto en el contexto de lo que Pablo está hablando acerca de no necesitamos las ceremonias judaicas, no necesitamos la circuncisión para nuestra salvación? ¿Cómo encaja todo esto? Lo que Pablo está diciendo es que el sacrificio de Cristo cumplió todos los requisitos. Ese sacrificio es tan suficiente que no hace falta añadirle nada más para que sea completa. La salvación obrada en Cristo Jesús es completa, es segura, es eterna y es suficiente. Para ilustrar de alguna manera, y usted lo puede entender, digamos que se expide una orden de arresto contra usted. No levante la mano si eso le ha sucedido alguna vez. Pero digamos que se expide una orden de arresto contra usted. Y un día le tocan a usted la puerta. Y usted ve por la ventana y es un hombre vestido de azul. Ahí está estos tres elementos. Está la orden de captura, está quien tiene el poder para llevarlo arrestado y está usted muerto de miedo,
Ahí está ese certificado que lo condena y lo acusa. Está quien va a usar su poder para llevarlo arrestado, y está usted muerto de miedo. Bueno, la salvación que Cristo provee a través de su vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, ha lidiado con esa orden de captura, ha eliminado esa orden de captura. Por lo tanto, esa persona que tenía poder para arrestarlo ha quedado sin poder, y ya usted no tiene que temer ni al certificado de deuda, y tampoco tiene que temer al poder que lo podía acusar y lo podía arrastrar. La salvación obrada por Cristo Jesús quebrantó el poder legal del pecado para que nadie lo acuse. La salvación en Cristo Jesús quebrantó el poder espiritual del pecado. Por eso es que usted y yo, usted que está en Cristo, podemos tener nueva vida ahora. Es por eso que en el versículo 16, que lo vamos a ver en la próxima vez, Él dice: nadie los juzgue en comida o en bebida. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él está diciendo, todas las demandas que habían, sean ceremoniales, sean morales, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Es ridículo que usted vuelva, ¿ok?, a observar el ritualismo judío. Usted no tiene que volver a eso, le está diciendo Pablo, a gentiles que nunca se habían circuncidado. Ahora, alguien pudiera preguntar, entonces, si Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario, ¿quiere decir entonces que nosotros no tenemos que obedecer la ley porque Él ya lo cumplió todo? Y es cierto, Jesús en la cruz del Calvario y a través de su obra, Él cumplió. Él le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: yo no he venido a eliminar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y en un sentido eso tenía que ver con que Él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas que había en la ley y en los profetas. Pero Él también vino a cumplir la ley porque Él vino a obedecer la ley. Él no vino a quebrantar la ley, y en un sentido final Él vino a cumplir la ley porque la ley demandaba castigo contra nosotros. Por eso Él vino a cumplir la ley. Pero eso no quiere decir que el aspecto moral de la ley ya no está vigente. No. Cuando decimos que usted ha sido librado de la ley, por eso es que Pablo dice en otro texto: ya usted no está bajo la ley, sino usted está bajo la gracia. Eso no quiere decir que la ley ya no sirve. Lo que eso quiere decir es que usted ya no está bajo la ley como una condición para su salvación. ¿Se entiende? Usted ya no tiene que cumplir la ley para usted ganarse la salvación. No. Por cuanto usted es salvo y usted tiene salvación segura y eterna, entonces usted observa el aspecto moral de la ley. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Cristo le quitó su poder legal a la ley, al pecado, y también le quitó el poder espiritual al pecado. Ya no hay orden de arresto y tampoco hay quien te acuse. Qué glorioso, ¿verdad? Póngase de pie. La semana que viene vamos a mirar y concluir esta última parte acerca de esta defensa que está haciendo Pablo del Evangelio, que está enseñando: no necesitamos las prácticas judías. Usted no necesita, como miramos la semana pasada, circuncidarse. ¿Por qué? Porque usted ya fue circuncidado con la circuncisión de Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora les está diciendo: hey, la salvación obrada en la cruz del Calvario es tan gloriosa que déjenme explicarles. Y él toma estos versículos 14 y 15 para explicar qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es de suma importancia que usted, creyente, se vuelva experto en entender lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque si usted no entiende lo que pasó en la cruz del Calvario, si usted no comprende su salvación, usted nunca disfrutará de su salvación y usted nunca apreciará
su salvación. En realidad, la obra de la salvación es lo más precioso que Dios ha hecho. El otro día con la clase explicábamos, si de alguna manera Dios tuviera que escoger entre 100 mensajes que Dios ha predicado, si a Dios le pidieran cuál es el mejor de todos los sermones que tú hayas predicado, Dios sacaría un sermón que se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el mejor, más claro y mayor mensaje que Dios le ha dado a la humanidad. Y es para nosotros muy importante que nosotros comprendamos la dimensión, la naturaleza, el alcance de la cruz del Calvario. Si usted quiere vivir una vida plena en Cristo Jesús, usted y yo debemos crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le aseguro algo: si usted está viviendo una vida miserable, una vida hueca, una vida sin propósito, una vida sin emoción, una vida sin ningún tipo de significado, es porque usted no ha entendido a plenitud lo que pasó en la cruz del Calvario. Usted necesita que Dios tenga misericordia de usted y le ayude a entender su gloriosa salvación. Que en la cruz del Calvario el poder legal que había contra usted ha sido quebrantado. Usted no es más perseguido por la justicia divina. Usted ha sido perdonado y usted ha sido declarado justo delante de Dios. Y aparte de eso, no hay poder en el infierno que tenga autoridad sobre usted. ¿Sabe por qué me atrevo a decir eso? Por lo mismo que Pablo le dijo a los romanos: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué ni los ángeles, ni principados, ni potestades pueden separarlo? El diablo no lo puede a usted separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el diablo en la cruz fue derrotado. Cuando usted y yo atravesemos tiempos de tentación, miremos a la cruz y miremos que allí fue condenado ese pecado por el que estamos siendo tentados. Cuando usted sea probada con pruebas, dificultades, usted mire a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la cruz nos sigue diciendo a nosotros que ni ese problema, ni la escasez, ni la enfermedad, y lo peor que nos pudiera pasar en esta tierra, como la muerte, ni siquiera eso tiene poder para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La salvación obrada por nuestro Señor Jesucristo es completa. Por eso usted y yo, que estamos en Cristo, estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque mientras meditamos en ella y contemplamos que esta salvación trajo no solamente vida, también trajo perdón, Señor, y que en la cruz del Calvario Cristo rompió ese poder legal que nos acusaba, Señor, y que en la cruz del Calvario Cristo rompió ese poder espiritual que nos tenía esclavos, muertos, que nos ataba, que nos gobernaba, que dictaba, que regía sobre nosotros, que nos dominaba, Señor. En la cruz del Calvario ese poder quedó quebrantado, Señor. Oh, bendito Salvador eres tú. Abre los ojos de nosotros, tus hijos, para ver lo que tú ves. Para ver lo que tú ves, Señor. Para ver lo que Pablo miraba, Señor. Y para ver lo que aquellos testigos miraron a través de los años, Señor. Para ver la gloria de la cruz.
para ver la belleza de la cruz, para ver la suficiencia de la cruz, para ver, Señor, la fuente de vida que es la cruz, para ver la victoria de la cruz, Señor, y alabarte y darte gloria y honra, Señor, y estar seguros por la eternidad, por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. El Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor a cantarlo una vez más. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, oh tu cruz, cuán hermoso es el Señor, tu sangre por mí, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, dilo iglesia, la belleza de mi Señor se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. Señor, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén. Gracias.